veces se ven. Bueno, entonces en esta noche vamos a ver Esther desde el capítulo 3 versículo 7 al capítulo 4 versículo 2 y pues he titulado este mensaje Confianza equivocada. Vamos a hacer un pequeño recuento eh, de lo que empezó en el capítulo 3 del 1 al 6. Y bueno, más bien desde antecitos, porque bueno, sabemos que eh, la reina Esther ya fue coronada, ya fue elegida y fue reemplaza a Basti, ¿cierto? Que era la reina persa. Y bueno, en el capítulo número 2 Mardoqueo había denunciado una conspiración que existía contra el rey Asuero o Jerjes. Em, y el rey Asuero, iniciando este capítulo, cuando empieza, dice, honró y puso por encima, como que uno se espera que diga, ah, puso por encima a Mardoqueo por haber denunciado esa conspiración. Y no, dice que coloca, honra y coloca por encima de los príncipes a Amán el Agageo, que ni siquiera sabíamos, ni siquiera había aparecido como en la historia, y como que uno se queda con esa sorpresa, pero bueno, no, este personaje no lo habíamos visto. Y bueno, Mardoqueo quedó como ahí pendiente de ser em, engrandecido o que hubiese sido honrado por lo que él había hecho a favor del rey. Em, y bueno, ¿qué pasaba? Pasaba que Mardoqueo, ustedes recuerdan que Mardoqueo, tío de la reina Esther, él era como estaba como dentro del servicio del reinado de Asuero y cuando pasaba Amán, digamos que dentro de los mandatos que le dio el rey Asuero, cuando engrandeció a Amán, era que deberían postrarse delante de él todos los siervos. Y Mardoqueo, cuando pasaba Amán, no se arrodillaba delante de él. Pero ni siquiera Amán se daba cuenta. Fueron los otros siervos los que lo denunciaron y le decían, pero usted, ¿por qué es que no se arrodilla frente a Amán? Y Mardoqueo ya les había dicho que porque él era judío. Entonces, el capítulo pasado, o digamos que, bueno, hasta donde iba el capítulo 3 versículo 6 nos quedamos con que Amán decide quitar la vida de Mardoqueo y de su pueblo, los judíos. ¿Por qué? Porque cuando lo denuncian a Amán, perdón, a Mardoqueo delante de Amán, diciéndole que no se postraba delante de él, y él se entera que era judío, decide no solamente quitar la vida a Mardoqueo, sino a todo el pueblo. Entonces quiero que miremos un poquito el por qué. Pues resulta que esta es una guerra espiritual que ha existido, pues física, porque pues siempre se enfrentaron muchas veces los amalecitas y los judíos, pero también es una guerra espiritual, que es contra el pueblo de Dios, del enemigo contra el pueblo de Dios. Y resulta que, digamos que la ascendencia de Amán viene desde Esaú. Recordemos que Esaú era hermano de Jacob y que bueno, que dio su primogenitura por un plato de lentejas, ¿recuerdan? Entonces, bueno, él tuvo pues uno de sus hijos, Elifaz tuvo un hijo que se llamaba Melec y ahí vino pues otros ascendentes, pero llegamos a un rey que se llama Agag. Ahorita al final vamos a mirar quién era este rey y de esa ascendencia viene Amán. Resulta que em, esta guerra espiritual viene desde mucho, mucho tiempo atrás. Sí, si nos devolviéramos digamos, atrás, podríamos decir que desde Moisés, cuando quiso sacar a su pueblo, en un momento dado el faraón, al ver que que el pueblo judío se iba, pues trató de impedirlo, pues enviando sus ejércitos para que los detuviera o de hecho, pues podría hasta haberlos matado, ¿cierto? Entonces, digamos que como que viene desde una época de muy atrás el hecho de querer eliminar al pueblo de Dios. También en el ataque de Amalek ya directamente, poco después de la salida de Egipto, pues ya recuerdan ustedes que Aarón y Hur levantaban las manos de Moisés
mientras él oraba cuando Josué se enfrentaba contra los amalecitas, y que cuando él bajaba las manos empezaban a perder la batalla, pero cuando Aarón y Hur sostenían las manos de Moisés, ganaban la batalla, ¿cierto? Entonces digamos que esta fue una de las primeras batallas que tuvieron los amalecitas y los judíos, pues donde salieron vencedores los judíos. Otra de las guerras fue la conquista de Asiria. Recuerdan que después de Salomón se dividió el reino en dos, ¿no? El reino del norte y el reino del sur, que el reino del norte eran 10 de las tribus, que era Israel, y el reino del sur eran dos de las tribus, que eran el reino que se llamaba Judá. Entonces primero pues cae o conquistan a Siria, que son las 10 tribus de Israel, que conformaban el reino del norte, y pues se dispersaron los judíos que estaban en ese territorio porque pues fue conquistado. Después viene la invasión babilónica a el reino del sur o Judá, ¿cierto? Y es cuando pues viene el exilio, que se llevan a los judíos para Babilonia, que más o menos es lo que acabamos de pasar con los libros que veníamos estudiando pues antes de Esther. Después vienen guerras y demoliciones romanas, que eso pues va a pasar más adelante dentro de nuestro estudio bíblico. Y en estas guerras y demoliciones em, se destruye, en la invasión babilónica se había destruido el templo que había construido Salomón, y en las guerras y demoliciones romanas se destruyó por segunda vez em, el templo de Jerusalén, y es cuando ocurre la diáspora, es decir, cuando todos los judíos salen, van para un lado, para el otro, digamos que se dispersan totalmente este pueblo judío. Vienen ya después unas cruzadas donde también mueren muchos judíos, que es una cruzada, pues como cruzadas que vinieron después a nivel como europeo, y digamos que ya viene el holocausto nazi, pues que todos conocemos, que fue sobre el año 1945 más o menos, pues donde mueren las dos terceras partes de los judíos europeos que habían en ese momento, que eran más o menos entre 6 y 7 millones de judíos. Digamos que ese fue pues el genocidio más grande que ha habido de judíos durante toda esta guerra espiritual. Entonces digamos que aquí dentro de lo que estamos viendo se estaba cocinando un genocidio, que este ya ha podido ser el primer gran genocidio, pero pues Dios en todo su poder, en todo su amor, y con ese a pesar de, porque pues era un pueblo desobediente, rebelde, orgulloso, el Señor tiende un plan, ¿cierto? Para que, vamos a ver más adelante, se evite ese genocidio. Y pues el día de hoy, si traemos como cómo está haciendo esa guerra espiritual hoy a nivel mundial, pues esos amanes, esos enemigos del pueblo de Dios son los que se encargan de dictar leyes abortistas, leyes LGTBI, leyes contra la iglesia, ¿cierto? Que de alguna manera lo hemos vivido o lo estábamos viviendo muy de cerca con el gobierno que teníamos. Eh, y bueno, con las decisiones que se han venido tomando equivocadas, y esos son esos son los amanes actuales con los que vivimos nosotros consecuencias, ¿verdad? Y bueno, como todo este, yo quería contarles como todo esto, el por qué viene como todo este tema entre los amalecitas y los judíos. Em, y bueno, aquí tengo un pasaje que es Éxodo 17:16, que dice: porque él dijo, porque el Señor ha jurado eso, el Señor tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Esto em, se lo dice Dios directamente a Moisés cuando pasa este primer ataque de Amalec, y le dice que va a haber guerra entre los amalecitas y los judíos de generación en generación. O sea, era algo que iba a seguir pasando. Y es algo que siempre, o sea, digamos que seguimos viviéndolo de alguna manera, porque el enemigo siempre va a estar ahí para destruir el pueblo de Dios. Em, y bueno, quiero que nos remitamos allá a Primera de Samuel 15, 2, 4 y 8, 9. Lo tengo por aquí para que conozcamos un poquito del porqué de todo esto.
Y bueno, quiero contarles entonces. Primera de Samuel 15:2-4 nos dice lo siguiente. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, de Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Entonces, esto fue un mandato que le dio Dios en ese momento, el rey Saúl, si ustedes recuerdan. Entonces, le estaba diciendo que debía invadir el pueblo, él le iba a dar a ese pueblo y tenía que acabar con absolutamente todos los amalecitas. Entonces en el 8:9 que nos dice, eh, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Entonces, si ustedes recuerdan, esta fue la razón por la cual Saúl pierde la cobertura de Dios y pierde su reinado, ¿cierto? Entonces, aparte de eso, pues no solamente fue la consecuencia de Saúl, sino la consecuencia que también trajo a su pueblo, porque si ustedes recuerdan, yo les decía que aquí está este rey Agag, que es el que estamos hablando precisamente en este pasaje de Samuel, eh, que sí, que de hecho fue destruido porque pues Samuel se encargó de terminar pues lo que no hizo Saúl. Sin embargo, lo que revisaban era que algunos jóvenes se habían escapado y posiblemente por eso todavía había quedado pueblo amalecita. Pero digamos que todo viene de esa desobediencia eh, que hizo Saúl. Entonces Saúl no solamente es que haya perdido su reino y desobedecido a Dios y bueno, etcétera, porque hizo pues otras cosas adicionales, eh, pero afectó de gran manera a su descendencia, ¿verdad? O sea, hasta llegar a este hombre Amán que realmente fue muy malvado. Y pues de pronto nos pasa a nosotros que tenemos por ahí cosas que no hemos cortado de raíz y que pueden estar afectando a nuestras generaciones, a nuestra descendencia, ¿cierto? Nosotros podemos decir, sí, no, yo vengo de una familia que tiene tales y tales problemas de pronto de eh, pobreza, idolatría, etcétera, pero ¿qué estoy dejándole yo a mi descendencia? Es algo que sí debemos revisar porque de generación en generación va a afectar lo que nosotros no cortemos hoy. Entonces, digamos que esto es lo que nos está mostrando esta primera parte, entonces para que revisemos qué cosas Dios me ha dicho que debo cortar, que debo quitar, que debo destruir de lo que estoy viviendo, o que incluso de cuando estaba, digamos, en la vida del mundo y que de pronto no la corté de raíz y la tengo ahí como que todavía está presente y que pues no solamente afecta mi relación con Dios, sino que puede afectar más adelante a mis generaciones. Entonces continuamos. Se había generado un decreto de muerte que fue donde habíamos quedado y pues ya se había dicho que Mardoqueo debería morir. Pero este hombre, muy astuto, ni siquiera se lo había hecho saber al rey, sino simplemente él ya lo planeó todo. Eh, y antes de eso, pues en el versículo número 8, perdón, en el versículo número 7, Amán echa suertes que se llamaban Pur. De ahí, pues va a venir más adelante la explicación de lo que es la fiesta de Purim. Em, y entonces dice, en el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año duodécimo del rey Asuero, fue echada Pur. Eso es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. Entonces, ¿qué quiere decir con todo esto? Que él echó suertes, o sea, digamos que estaban como en el primer mes para ellos. Em, y echó suertes porque era su manera de manejar sus decisiones. A diferencia, digamos, de pronto de nosotros, siendo este hombre
no creyente, haciendo las cosas para el maligno o haciendo las cosas para el mal, de alguna manera al azar consulta cómo debe hacer las cosas, ¿sí? O sea, como que no lo hace solamente porque lo quiere, lo voy a hacer, voy a matar a Mardoqueo, lo voy a matar ya. No, lo hace echando suertes, porque era su manera de saberlo, como las personas que se leen las cartas, el horóscopo, etcétera, o como de pronto lo hacíamos en algún momento nosotros mismos cuando no conocíamos del Señor y nos guiábamos por ese tipo de cosas. em, y se dejaba llevar por eso. Entonces, digamos que hasta qué punto nosotros, que digamos que yo creo que en eso sí nos lleva mucha ventaja las personas que no creen en Dios, pero hacen consulta a lo que ellos consideran, ¿cierto? O sea, a los astros, al universo, a la luna, al sol, las estrellas, lo que sea. eh, y digamos que tienen eh, se guían por lo que esos astros le puedan estar diciendo. Entonces, no sé si nosotros también, a veces cuando hacemos o tomamos nuestras decisiones realmente, cada cosa que hacemos, eh, se las consultamos a Dios. Entonces aquí dice que echaban suertes por cada mes como del año, ¿cierto? Porque este era el primer mes, donde echaron suertes era el primer mes. Y decía que salió que en el mes duodécimo, es decir, que a los 12 meses o en el mes doceavo era cuando debería morir Mardoqueo. Entonces iban a hacer como el plan los 12 meses para poder llevar a cabo la muerte de él y del pueblo judío. Y pues de alguna manera sabemos que esto pues no estaba hecho así al azar como se dice ahí, porque Dios obviamente estaba obrando detrás de todo esto. Este tiempo obviamente era el necesario para llevar a cabo también el plan que Dios tenía para salvar a su pueblo. Em, Entonces, lo que les estaba contando, entonces, ¿será que nosotros consultamos a Dios, que Dios es un Dios de orden y de planes, si debemos o no hacer algo? Sí, seguramente cuando estábamos alejados de Dios decíamos, no, pues yo no consultaba, sino lo hacía a mi voluntad, pero qué tanto ahora que lo conocemos, realmente tomamos decisiones consultándole a él, porque a veces la emoción nos deja llevar, ¿cierto? Y podemos tomar decisiones en emoción o podemos tomar decisiones por el afán o podemos tomar decisiones porque así nos lo dice nuestra intelectualidad, ¿sí? Pero recuerdo que a veces, muchas veces a las pastoras nos dice, es que hasta la ropa que me coloco, yo le pregunto al Señor qué me debo colocar porque sé que ese es el color que me debo colocar. Y recuerdo en alguna prédica que estaba escuchando en algún momento, era una reunión de mujeres más bien, y me acuerdo que decía la pastora en ese momento, una pastora que estaba predicando, que tenía como una persona que nunca pues se había casado, una mujer que no se había casado, y pues ella decía, "Ah, yo quiero un esposo, y yo quiero un esposo", y pues ya se ve una mujer ya digamos que grande, y ella decía, pero no sé cómo orarle más al Señor que me dé un esposo, y ellas oraron y la señora se sueña que su esposo iba a llegar a la iglesia e iba a estar totalmente vestido de color azul. Entonces la señora emocionadísima le contó a la pastora y esperaban día tras día, mes tras mes, año tras año y no pasaba. O sea, decía, pero no, eso fue un sueño y ya. Pues resulta que en un momento, pasando 5 años, se presenta un hombre muy especial, más o menos como ella lo había pedido, de tal edad, tal cual como ella lo había pedido, pero ella ni siquiera se había fijado que este hombre venía vestido totalmente de azul. Cuando la pastora es la que le hace caer en cuenta, ¿usted recuerda lo que el Señor le había dicho o que a través del sueño? Que iba a ser un hombre vestido de azul. Y este hombre llegó y finalmente fue el esposo de la señora. Entonces, bueno, el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros. Debemos confiar en Él y esperar en Él. Como lo dice Efesios 2, 10, que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces sabemos que Dios es un Dios de planes y que debemos consultarle todo lo que vayamos a tomar, cualquier decisión por pequeña que sea, se la podamos consultar al Señor antes que consultársela a cualquier persona, primero a nuestro Creador para que Él sea el que nos guíe, sí, qué debemos y qué no debemos hacer.
Bueno, y entonces, como les contaba al principio, bueno, como es más bien, veíamos desde el principio el capítulo 3, el rey Asuero, pues entonces coloca una persona, digamos, equivocada porque este hombre se ganó como ese puesto de ser el consejero del rey y este hombre era supremamente iracundo y orgulloso. Cuando él se entera que Mardoqueo no se postra, se llena de mucha ira y así todo el mundo se postrara y así le hicieran los honores que le hicieran la reina al rey, él no podía vivir en paz de pensar que había alguien que no se postraba delante de él, aún sin siquiera haber sabido que era judío. Y por eso planea matarlo. Entonces, él muy astuto, como ya había tomado la decisión, y dijo, claro, como es judío, seguramente por eso dijo, ah, bueno, como es judío, no solamente lo mató a él, sino mató al pueblo porque ellos son nuestros enemigos eternos. Entonces, tiene que contarle eso al rey porque no lo puede hacer, obviamente, sin que el rey lo acepte, pero él muy estratégico lo hace de una manera que vamos a leer en el versículo 8 y 9 del capítulo 3 de Esther, que dice lo siguiente. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Si place el rey, decrete que sean destruidos. Y bueno, aquí ya habla de que va a dar una plata, pero entonces él maneja la situación diciéndole, este pueblo no va con otras leyes, va con otras creencias, es mejor que sea destruido. Y así convence pues al rey de llevar a cabo su propósito, pero solamente porque él era un hombre orgulloso, iracundo, y como era el consejero del rey, el rey acepta, y vamos a verlo más adelante. Em, Así como el enemigo, ¿cierto? Viene para, así como nos dice en Juan 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, ¿cierto? De esa misma manera, si vemos en Esther 3:13, que nos dice lo siguiente, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y apoderarse de sus bienes. Si ustedes, bueno, si tomamos este versículo, vemos que, bueno, viene más o menos como, como Juan nos dice Juan 10:10, que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. En Esther 3:13 nos dice, ordena matar, destruir y exterminar, ¿sí? Es exactamente lo que hace el enemigo, ¿cierto? Él quería matar, destruir y exterminar el pueblo de Dios. Pero adicionalmente, si ustedes relacionan lo que leímos en Samuel, que Samuel, la orden que dio Dios era que fuera muerto todo niño, mujer, anciano, animales, todo, ¿cierto? De esa misma manera parece que fuera como una venganza de parte o como un ajuste de cuentas de parte del pueblo amalecita contra los judíos que decía y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres. Y decía que quitarle todos sus bienes. Entonces, digamos que era como una manera que el enemigo quería vengarse del pueblo judío cuando pues destruyeron a este rey Agag o mataron a su pueblo, ese pueblo amalecita que estaba liderado por Agag. Y bueno, pero el Señor nos dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Como les decía, mientras este hombre gestionaba todo porque se ganó un lugar, se ganó la confianza del rey, lo convenció a su manera para decirle, hay que matar a toda esta gente, el Señor tenía su plan y el Señor siempre va a tener un plan, porque así como estaba pasando en este momento a Mardoqueo y a Esther, pues que se iba a ver afectada porque era su pueblo, el enemigo siempre va a estar, siempre está pendiente de hacer un plan en contra de cada uno de nosotros, un plan en contra de, de la iglesia de Dios, un plan en contra de cada uno. ¿Sí? Mientras dormimos, mientras lo que sea, está mirando cómo puedo hurtar, matar y destruir, ¿sí? Porque él está, dice Jeremías 17, del 5 al 7, yo creo que
ya muchos se lo saben, voy a leerlo, que nos dice lo siguiente. Jeremías 17 del 5 al 7 que nos dice, así ha dicho Jehová. Ah, no, perdónenme un segundo que me salté, que no era, era primera de Pedro 5:8. Ese no es. Primera de Pedro 5:8 nos dice lo siguiente, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, ¿sí? Entonces, el enemigo tiene a todo su ejército pensando en la estrategia de cómo hacerlo caer, de cómo destruir su familia, de cómo destruir a los hijos, de cómo hacer resbalar, de cómo estar todo el tiempo, está todo el tiempo planeando. El Señor, de igual manera, pues está también buscando cómo nos puede ayudar. Obviamente que eh, nosotros debemos corresponderle al Señor orando, pidiendo, guardando a nuestros hijos, nuestra vida todo el tiempo, porque es una lucha y como veíamos antes, una guerra espiritual constante todo el tiempo. Entonces, ¿qué tanto hacemos nosotros esto de estar luchando contra lo que el enemigo está planeando en este mismo momento por cada uno? ¿Cómo lo hacemos para poder detener esto? Sino solamente orando, haciendo lo que el Señor quiere que hagamos, porque eso es lo que más rabia le da al enemigo. eh, Hablando del Señor, haciendo, siendo un testimonio de Dios para que el enemigo no pueda, no tenga cómo poder hacernos daño ni a nosotros, ni a ni a nuestras familias, ni a nuestra iglesia, ni a nuestro país. Y en Jeremías que les estaba leyendo, Jeremías 17 del 5 al 7, se me acaba de perder, 17 del 5 al 7 dice lo siguiente. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Entonces recordemos también siempre que este hombre le entregó absolutamente toda su confianza y por eso el título de este mensaje, confianza equivocada, la confianza nuestra debe estar plenamente en Dios, absolutamente puesta en Dios porque Dios nos regala personas a nuestro alrededor, pero la confianza primera y total debe estar puesta en Dios, porque si colocamos la confianza en el hombre, eh, vamos a salir defraudados en muchas oportunidades. eh, y de pronto podemos entregar más allá de la confianza, de darle nuestro poder a otras personas, eh, de alguna manera, sea sentimental, sea en nuestra cosas físicas, ¿sí? Y eso nos puede traer consecuencias. Primero, ante todo, como decíamos en las diapositivas anteriores, todo absolutamente consultado al Señor antes de tomar cualquier decisión, porque bueno, hasta las mismas personas con las que convivimos nos pueden defraudar, nuestros esposos, esposas, nuestros hijos, ¿sí? Esperamos muchas cosas a veces de los hijos, esperamos cosas incluso de nuestros padres, ¿cierto? Y y nuestra confianza está puesta en el Señor, y cuando nuestra confianza está puesta en el Señor, todas estas cosas que los humanos hacemos mal no nos destruyen y no se logra el cometido del enemigo de matarnos y destruir nuestra confianza y destruir nuestra fe. Entonces, bueno, este hombre coloca el poder pues en manos equivocadas, como estábamos mirando, y quiero que miremos Esther 3:10 que nos dice lo siguiente. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos. Em, y bueno, ¿qué significaba que le entregara el anillo? ¿Qué simbolizaba ese anillo con ese sello? Entonces, para los reyes significaba autoridad y poder porque era la prueba física de su soberanía. Em, Se llamaba un anillo de sello porque tenía un sello, no sé si de pronto acá alcanzan a ver algo, que tenía como un sello específico para marcar con cera caliente los documentos oficiales y garantizar su autenticidad. Entonces, como ustedes ven, pueden ver por acá de pronto en la imagen,
pues la cera se calentaba y se colocaba el anillo y se colocaba el sello para cerrar los sobres o para colocarlos sobre documentos. Entonces este hombre le entrega el anillo en su mano, como diciéndole a Amán, pues mire, aquí está mi anillo, haga lo que tenga que hacer para que se pueda cumplir este mandato que usted quiere dar, que es matar a todos los judíos, pues matar a este pueblo que quiere hacer cosas diferentes a las que yo hago. Obviamente él desconocía que estaba queriendo matarlos porque eran judíos, obviamente desconocía tanto el rey como Amán, que Esther era judía. Digamos que esa era una carta bajo la manga de parte de Dios y que eso era lo que iba a jugar en contra, que lo veremos más adelante. Y este anillo también significaba un decreto, un mandato que era una validez como tener la firma del rey. Em, Quien lo portaba, que en este caso pues era Amán, ejercía la autoridad suprema en el nombre del rey. Y comparándolo con hoy es como tener una chequera en blanco, ¿sí? Firmada por el dueño de la cuenta en blanco para poder girar todo lo que queramos. Entonces era demasiada la confianza que le tenía el rey a este hombre y pues eso era un error supremamente fatal, fatal, fatal. ¿Qué hizo este hombre con este sello? Pues obviamente mandó cartas a todas las provincias, a todos los reyes, príncipes de cada una de las provincias, informándoles que deberían morir este pueblo judío. Obviamente que ni siquiera ni siquiera sabría el rey, no lo dice ahí, qué decían esas cartas, ¿cierto? Porque podría decir, eliminen a esas personas que son rebeldes contra el imperio. No, decía, eliminar a todos los judíos. Y algo que habíamos visto, que yo había tenido la oportunidad de decirles en un mensaje, era que cuando un rey ya daba una ley, o sea, colocar un sello era dar una ley. Ya después de dada la ley, así él se arrepintiese, ya no había nada que hacer. Eso se tenía que ejecutar sí o sí. Que lo veíamos cuando, en la época, pues, o cuando escribió Daniel contra Sadrach, Medrach y Abednego, que el rey no quería que eso pasara, pero es que él ya había dicho, el que no se postre delante de esa estatua morirá o va al fuego, ¿cierto? Él con el dolor, porque él no quería que ellos fueran al fuego, pero él ya había decretado eso, pues tenían que ir. O sea, él decía, pues me da un dolor impresionante, pero tienen que hacerlo porque eso es una ley. De esa misma manera, vamos a ver más adelante, no se pierdan por favor los próximos capítulos, qué va a pasar con esta ley que ya se dio, ¿sí? Eh, que cuando él se dé cuenta que su esposa hace parte de este pueblo judío y cuando todo lo que va a venir, esto no se puede echar hacia atrás porque ya está dicho, ya se hizo. Eh, y bueno, Dios no nos da a nosotros un anillo, pero nos hace anillos en su mano. ¿Cómo nos hace anillos en su mano? Pues a través de una autoridad espiritual con su palabra, pero que esa palabra sea vivida y aplicada, ¿cierto? Porque bueno, si Miriam es un anillo de Dios, ¿cierto? Y él va a colocar la marca sobre algo, sobre alguien. Si Miriam no tiene una vida sea aplicada a esa palabra que ella dice que, sí, si yo digo yo soy cristiana, y mi vida no refleja eso, porque no aplico lo que dice la palabra, ¿cómo va a ser ese sello? O sea, yo me ponía a pensar eso y decía, Señor, yo no, es una responsabilidad muy grande ser un sello y saber que no sé qué estoy representando si no hago las cosas bien delante tuyo. Entonces, yo quisiera que ustedes pensaran, si en este momento ustedes fueran ese anillo, o que somos ese anillo, ¿qué representaría? ¿Sí? ¿Será que puede uno decir, esto tiene la marca de Dios y se puede colocar con certeza en cualquier documento porque es que así es como yo represento a Dios? Qué responsabilidad tan impresionante y qué difícil. Yo le dije, Señor, no, a mi anillo todavía no lo coloques porque, ay Dios, hay cosas, muchas cosas por arreglar antes de que tenga la certeza de que me puedas colocar mi anillo en un documento, en una persona, bueno, ¿cierto? Entonces, para, la invitación es esa, que podamos revisar hasta qué punto sí podemos ser utilizados como ese anillo. Dios nos da un anillo que en su mano nos da gracia y favor, nos abre puertas, toca corazones, nos da contactos,
nos da gracia ante la autoridad. Yo creo que eso lo hemos vivido la gran mayoría, que hemos tenido la gran bendición de poder estar sea ocupando el cargo que sea en una empresa, o sea en el estudio, o sea, generalmente los testimonios son, o no, ocupó el primer lugar, se graduó con honores. em, no, mi jefe confía plenamente en mí. Yo escucho por allá ahorita diciendo, no, me dieron las llaves de los consultorios, yo soy la que entro, salgo, hago, deshago, y pues con toda la confianza porque confían en ella. Y aparte nos dio esa gracia para hacer cabeza y no para hacer cola. Y puede uno, con la bendición de Dios, poder decir, no, a pesar de muchas cosas, me ha dado la opción de ocupar buenos cargos, de llegar a ocupar, a estar al lado bueno, de las personas con más autoridad, donde nos movamos, profesores, bueno, sí, en la universidad, en las empresas. Entonces, eso es una gran bendición y solamente pues viene por gracia y favor de Dios, porque sabemos que esa gracia es inmerecida, no es a favor, no es porque nosotros lo hagamos, sino porque la gracia de Dios así lo ha permitido. Entonces, ese sello es el que ha colocado también el Señor, o ese sello es el que coloca Dios para decir, abro corazones, toco corazones para que las cosas salgan a favor de ustedes, nos abre puertas. No sé si dentro de los testimonios, toda la cantidad de testimonios de este terremoto, creo que no sé si lo publicaron en la iglesia, lo vi en algún lugar, y era un muchacho que le cayó prácticamente todo el edificio encima. Y el muchacho decía, yo oía que me decían que si había alguien. Y él decía, yo grité como 500 veces con todas mis fuerzas y nadie me escuchaba. Nadie me escuchaba. Y pasaron algunos días y este hombre, sin ser creyente o sin ser, sí, sin ser creyente, porque él decía que él escuchaba a su abuelita cuando pequeño, como decir versículos. Y decía Jeremías 33:3 y entonces empezó a declararlo y declararlo y declararlo, y bueno, y rezaba y le hizo una promesa a Dios y le dijo, si tú me sacas de aquí, yo cambio mi vida, yo cambio mi vida, si tú me sacas de aquí. Y él decía, yo lo dije con tanta fe, pero con tanta fe, cuando fue que empezaron a quitar y quitar y quitar todas esas losas. Y él decía, cuando me dicen que para poderme escuchar tuviera que colocar unos aparatos muy especializados, y fue la única manera en que él lograra escuchar a la persona que le habló ya directamente a él y de esa misma manera lo escucharan. Sin eso hubiese sido imposible. Él decía, yo nunca me imaginé que se había caído todo el edificio porque él pensaba que se había caído tal vez un piso, eh, y que no era la gran cantidad de escombros lo que estaban encima de él. Entonces, él decía, fue increíble que Dios haya hecho eso y pues el Señor se encarga de tocar corazones y mire, este hombre se entendió, tuvo que pasar por eso para entender que su camino era Dios y que tenía que cambiar su vida. Em, y también este anillo es para hacer influencia, autoridad para influenciar en las diferentes esferas en las que nos encontremos, ¿cierto? Iglesia, trabajo, ámbito social, ámbito, bueno, todos absolutamente en todas las esferas, eh, Dios nos ha entregado la autoridad para ser influenciadores, ¿cierto? Ahorita que está tan de moda ser influenciador en otras cosas, que el Señor realmente nos regale la manera de influenciar, para que conozcan más del Señor y que puedan y quieran vivir una vida en Cristo Jesús. Y bueno, este era el mensaje que teníamos para el día de hoy. Espero que haya tocado fibras en su corazón y quiero orar, si ustedes me lo permiten, para terminar. Entonces,